actividades en las que les voy a estar preguntando cosas, entonces es importante que nos mantengamos muy activos para yo poder leer. Y recuerden que este es el primer taller de una serie de talleres que vamos a ir haciendo durante el mes para terminar con el taller presencial para chicos Empoderar. ¿Listo? Entonces este es el primer taller de esta serie de talleres. Y vamos a hablar pues de conexión, ¿sí? Este es nuestro primer tema. Vamos a dar inicio. Hola, otra vez, qué pena con ustedes. Se me desconectó un momentico el internet, pero ya regresé. Vamos a dar inicio ahora sí. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, les estaba diciendo que este es el primer taller de una serie de talleres que vamos a hacer durante este mes, donde vamos a tener muchas herramientas prácticas para trabajar con nuestros hijos. Este primer taller es de conexión y les decía que quiero que estén muy activos y que los pueda leer para que sea una conversación fluida. Entonces quiero que me cuenten qué entienden por conexión, qué es esa palabra para ustedes, conexión. Voy a estar leyéndolos durante el taller para que podamos construir una reunión entre todos, que sea un poco más fluida y reflexiva. Entonces, no sé quién me quiere acompañar con esa primera pregunta, ¿qué es conexión? Sí, me estarán escuchando. Bueno, Natalia me cuenta, conexiones canal, sincronía, sí, muy bien. ¿Quién más tiene alguna otra idea de lo que entendemos por la palabra conexión? ¿Alguien más que me escriba? Están muy tímidos hoy. Vamos a conectarnos. Un vínculo, una unión, confianza. Bueno, vamos a armar este concepto de conexión entre todos y la idea es que nos llevemos una idea de lo que es conexión a partir de lo que vamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando hablamos de conexión desde el método de paternidad afectiva de Gaby González, hablamos de un vínculo que se crea con un otro, un vínculo que construimos en emocional, una forma en la que transmitimos un sentimiento de pertenencia con otro, y en ese vínculo emocional hacemos saber al otro que me interesan tus inquietudes, que aquello que a ti te preocupa para mí es importante. Es entrar en el mundo del otro sin enjuiciar, sin desde mi observador, sino solamente entrar a mirar qué pasa en la cabeza del otro. Y cuando yo tengo la capacidad de entender qué pasa en la cabeza del otro, me estoy conectando con él. Se dice que la conexión es la base de la educación. ¿Por qué? Porque educamos a través del ejemplo. Es la forma más básica de educación, a través del ejemplo. Pero si yo no me siento conectado con una persona, no puedo seguir su ejemplo. Entonces, es muy importante conectar con las personas para que
les podamos dar un patrón educativo. Y los profesores en los colegios hacen ese proceso de conectarse con sus estudiantes para que así el conocimiento sea transmitido de forma más efectiva. Entonces, ¿cómo se nace esa conexión? ¿Cómo se crea ese vínculo? Es la primera pregunta. ¿Cómo ustedes crearon ese vínculo con sus hijos? Y los quiero que me escriban, cuéntenme cómo han creado ese vínculo con sus hijos, cómo se nutre ese vínculo. Entonces, bueno, en el primer vínculo, el primer gran vínculo que tenemos como seres humanos es el proceso de concepción. Es un proceso natural y ya hay muchos estudios que demuestran que el feto ya crea un vínculo con mamá, escuchando sus latidos, escuchando su voz, ya hay un vínculo maternal. En el nacimiento se crean otras conexiones con las personas que acompañan nuestro proceso. Entonces entra un vínculo con papá, con abuelos, con hermanos, con aquellos que hacen parte de nuestro círculo social. Y por último, en los últimos, ya más grandecitos, se crea un vínculo a través de la paternidad. Ahí entramos nosotros como papás a fortalecer, a nutrir ese vínculo, ¿sí? Esa conexión. En los primeros 5 años de vida, esa conexión es muy fuerte. Uno, porque nosotros como padres tenemos toda la atención en los niños. Si caminó, si no caminó, en pequeñas cosas de la vida diaria. Si dijo una palabra, si no la dijo, si fue al baño. Estamos todo el tiempo acompañando el proceso de los niños. Entonces el vínculo es muy fuerte. Luego, en la segunda etapa de desarrollo, de los 6 a los 12 años, se empieza a soltar ese vínculo. Primero, porque los papás ya entendemos que los niños lo pueden hacer solos. Y segundo, porque ellos ya hacen parte de un sistema. Entonces la atención ya no está en el crecimiento, en el desarrollo del niño, en lo que hace día a día, sino está en el sistema educativo, en las notas que sacan, en el proceso que llevan ya desde lo académico, ¿sí? Aquí Juan David me dice que por medio del diálogo y la confianza es una forma de crear el vínculo, listo, ya lo vamos a revisar cómo, porque como les digo, una cosa es que muchos papás a mí me dicen en sesiones, no, pero es que yo todos los días hablo con mi hijo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? Y quiero que ustedes ahora piensen cómo día a día destruimos ese vínculo. Y esta vez sí los quiero súper activos. Quiero saber cómo estamos día a día destruyendo ese vínculo, cómo no lo estamos nutriendo. Los quiero escuchar, si quieren alguien abrir el micrófono, escribirme, quiero escucharlos. Bueno, porque estamos tan en silencio. Vamos, falta de tiempo, me dice Nicole. Gracias, Nicole, por estar aquí. Carolina Montenegro, ¿qué me cuentas? ¿Qué crees que rompe día a día ese vínculo con nuestros hijos? Adrianita Camargo, me encanta verte. No te veo, pero me encanta saber que estás aquí. Y aquí estamos. Gracias. Aceptando respuestas de bien y mal, me dice Natalia, me alegra mucho que estén tan bien, bienvenidos. No prestarle atención cuando la pide, me comparte Carolina. Muchas gracias. ¿Quién más está por ahí? Doña Alba, ya la vi, ¿cómo me le va? Cuénteme, ¿cómo cree usted que perdemos ese vínculo día a día con los chicos? Qué más me dicen? Y minimizando sus emociones. Súper, Natalia, súper bien. Esa es un punto muy importante. No estar educados en la comunicación, me trae Adriana, gracias. Bueno, sí, todas esas cosas del día a día van rompiendo el vínculo con nuestros hijos. Como les decía, los primeros años de vida, ellos tienen toda nuestra atención. Carolina me cuenta, cuando le damos más importancia a otras cosas, que a pasar tiempo con ellos, o sea, cuando estamos más afuera que conectados con ellos. Muy bien. Bueno, ya cuando ellos empiezan en la etapa escolar, nuestra atención hacia ellos se disminuye. Uno, porque pasan muchas horas del día en el colegio. Dos, porque empieza a ser más relevante algunas
algunas cosas como las notas, el proceso escolar, ya ellos empiezan también a tener más actividades hacia afuera, entonces el internet, la televisión, los amigos, y en la etapa de adolescencia, pues ya el sistema está hecho para que ellos pierdan total vínculo con nosotros, hay una necesidad social, el vínculo está siendo más importante para ellos conectar con sus amigos que en casa, el celular, las redes sociales y todo eso, ya en esa etapa ya es muy difícil mantener el vínculo, pero vamos a empezar a ver cómo podemos nutrirlo, porque la conexión puede retomarse, claro, puede volver a conectar con una persona con la que yo ya no estoy conectada. Claro, todas las relaciones sociales son reconstruibles, solamente hay que tener el interés y realizar pues las acciones correctas. Entonces vamos a revisar eso, cómo vamos a volver a fortalecer ese vínculo. Déjenme por aquí, lo sigo leyendo. La siguiente. Listo. Entonces, la primera gran forma de reconectarnos con nuestros hijos, y en esto sí quiero que estén súper pendientes, súper presentes y vayamos escribiendo, es saber a qué va la conexión. Y yo en clase, cuando estoy con los chicos, siempre les digo, piensen que nosotros somos un árbol y nuestra conexión está en las raíces. Esas raíces, ¿quiénes son? Las personas que me sostienen, las personas que me cuidan, las personas que me mantienen, porque eso es la conexión. La conexión se vincula con el elemento tierra y es esa, la conexión que tenemos con toda la naturaleza, lo que nos sostiene. La disposición que me genera estar conectado, estabilidad. Si seguimos el ejemplo del árbol, un árbol entre más grandes tenga sus raíces, más estable es y crece proporcionalmente. Las raíces del árbol crecen en proporción a lo que él va creciendo y es lo que le permite mantenerse pues erguido, ¿no? Entonces, cuando yo estoy muy conectado con las personas que me rodean, me siento estable, pero cuando mis conexiones están un poco desvinculadas, pues me da inestabilidad. Cuando ustedes vean en sus hijos que es un poco inestable, que a veces sí, a veces no, que cambia de opinión, es falta de conexión. Y esas son las cosas que les van a empezar a dar a saber ustedes qué necesita mi hijo, ¿sí? Si se muestra que es muy inestable, que a veces quiere una cosa, que a veces quiere otra, ¿qué necesita esa persona? No solamente mi hijo, quienes me rodean, ¿qué necesita? Necesita conectar mejor, necesita mejorar o nutrir sus conexiones. Y la emoción que me genera la conexión es la desconexión, es la tristeza. ¿Por qué? La tristeza es una emoción que me indica que algo es importante en la vida. Cuando algo es importante en la vida y yo lo pierdo, me siento triste. Cuando me siento triste y no sé por qué, debo preguntarme qué estoy perdiendo para sentirme triste. Cuando mi hijo se siente triste, es porque siente que está perdiendo algo. Y esa es una de los termómetros de la conexión que más debemos usar como padres. Cuando vemos que nuestros hijos empiezan a entrar en esa emoción muy seguido, tristeza, 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 ¿qué pasa? Que no se sienten conectados, que no están sintiéndose escuchados, no se están sintiendo que el vínculo familiar sea suficientemente fuerte. Entonces, esas son las dos cosas que nos van a hacer llamar la atención y nos van a decir, esto es conexión. O son muy inestables o van hacia la tristeza con facilidad, es conexión. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Ya pude identificar qué pasa o qué tiene mi hijo, qué necesita nutrir. Listo, ya sé que es conexión, porque va la tristeza, porque es inestable, ¿qué hago? Es la pregunta que más me hacen, ¿qué hago? Lo primero que debo hacer, y es como la táctica más importante, estén ellos desconectados o no, es algo que debemos seguir haciendo, es hacer un equipo horizontal, es tener una familia en el que el equipo sea horizontal. Y en esto muchas mamás me dicen, no, pero es que yo pierdo el control, si yo no soy la que llevo las órdenes, entonces pierdo el control de mis hijos. No es siempre ser un equipo horizontal, pero hay momentos en los que se debe crear un equipo. Eliminar la jerarquía familiar, que ellos dejen de verme como la mamá allá arriba y crear momentos o espacios en los que estamos de tú a tú, en los que estamos hablando, en los que estamos negociando.
Yo siempre les digo mucho a los papás, pregúntense qué necesita su hijo. Paren un momento en su necesidad y qué necesita mi hijo. Y eso elimina la jerarquía. Los papás que necesitamos que la casa esté arreglada, que saquen buenas notas, que se comporten bien, que obedezcan, pero los niños no necesitan eso. Entonces, si nos sentamos un momento del día a preguntarnos qué necesita mi hijo, dejo de un lado mi necesidad y qué necesita mi hijo, entonces él conecta conmigo, porque estoy siendo empático con sus necesidades, estoy construyendo un vínculo. Otra forma de mantener un equipo horizontal es a través de la disciplina rítmica. Ya vimos en talleres anteriores este tema, un código familiar, unas líneas claras. Ellos les da mucha estabilidad saber cuáles son las normas de la casa. Y esa estabilidad genera un equipo horizontal. Ya no soy mamá policía, ya están las líneas claras. Solamente acompaño a que las guíen. Y mucha colaboración de parte y parte. Muchas veces nosotros como padres pedimos colaboración de parte de los chicos, colabórame en la casa, pero tú no me ayudas, pero nosotros poco colaboramos con ellos. ¿Y qué es colaborar con ellos? Menos órdenes y más líneas claras. Menos órdenes y más acompañamiento. Ya después de los 7 años los chicos no necesitan una mamá que dé órdenes, necesitan una mamá que acompañe procesos. A veces uno los acompaña, los debe acompañar aún sabiendo que el proceso que están haciendo es errado, pero no es mi decisión, no está en mis manos cambiarle ese proceso porque es su aprendizaje, solamente puedo acompañar. Entonces, bueno, esa es la primera eh, gran herramienta para crear conexión con los hijos y es generar espacios donde haya un equipo horizontal. No todo el tiempo, pero sí espacios determinados donde aquí ya somos un equipo. En este momento somos un equipo. Ya no soy mamá o ya no soy papá, sino soy un equipo que colaboro, que escucho, que negocio. Súper importante eso. Listo, la segunda gran herramienta es la escucha activa. Y quiero en esto que me digan, me alcen la manita quienes eh, creen que llevan un proceso de escucha activa con sus hijos. Ay, no. Álceme la mano, quienes creen que llevan un proceso de escucha activa. Tamara, ¿por qué crees que haces un proceso de escucha activa con tus hijos? Cuéntamelo. Abran sus micrófonos, escríbanme, no me hagan sentir aquí como loca hablando sola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues porque muchas veces me he dado cuenta que cuando no lo escucho, no me doy cuenta de qué es lo que está pidiendo realmente, sino que a veces, digamos que cuando, ejemplo, haz tal cosa, pero mami, pero haz tal cosa, pero te estoy diciendo que hagas tal cosa, pero mami, entonces cuando ya escucho, dice, mami, es que pasa esto y esto y esto, o es que no alcanzo tal cosa, o es que, entonces digamos que me he dado cuenta que el volvernos tan intransigentes a la hora de dar una orden sin escuchar, o a veces sin escuchar los temores que tienen, o la posición que a veces muchas veces tienen, y ya ellos van teniendo posición con respecto a unas cosas. Entonces, no es, o sea, la gente cree que negociar es perder el control en el sentido de que no, porque yo soy el papá o yo soy la mamá y conmigo no se negocia porque esto es así. Pero realmente me he dado cuenta que escuchándolo he cedido en algunas cosas porque me doy cuenta que es acorde a su necesidad. No pierdo el control simplemente escuchándolo y haciéndolo de la manera que él considera que es correcta, porque a veces lo es. A veces me he dado cuenta que hasta como él lo hace, sale mejor. Súper valioso, Tamara, y te lo agradezco muchísimo porque es exactamente eso, ¿no? Muchas veces nos pasa que nosotros estamos metidos en nuestra orden, nuestra necesidad, y resulta que para ellos es invisible lo que nosotros estamos pidiendo o no es posible, ¿sí? Entonces a mí me pasa un montón también y le pedía en estos días a mi hijo, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, y él me decía, no, 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 y yo, pero apaga la luz, hasta que después de un tiempo me paré y le dije, ¿por qué no apagas la luz? Y él, pues que todavía no habla muy bien en su lenguaje, me hizo saber que no alcanzaba la luz. Y yo quedé como, ok, perdón.
Y eso es otro tema, ¿no? A veces nos damos cuenta que estamos equivocados y, bueno, no, me agaché, le pedí disculpas porque no lo estaba escuchando y le dije, ven, apagamos los dos, porque lo que dice Tamara es muy cierto. A veces darnos cuenta que nuestra orden es errada es también súper válido y que ellos se den cuenta que yo estoy dando una orden errada es súper válido. Además, le enseña a aceptar su error, a equivocarse, que también está bien, y a darle el control. Entonces él va a decir, bueno, ya me escucharon, lo hicimos a mi manera y conecté con él porque entendí que no podía apagar la luz. Muchas gracias, Tamara, por lo que me traes. ¿Quién más me quiere compartir? Por aquí me están diciendo, pedir perdón, súper importante, los papás no lo hacemos muchas veces, sí. Igual hay una línea corta entre lo que se llama necesidad y la disciplina. Necesidad y disciplina. Bueno, nosotros ya hemos hablado en temas anteriores de la disciplina rítmica, pero la necesidad es una necesidad la mía, de papá, otra necesidad la de mi hijo. Y la disciplina es lo que une esas dos necesidades, ¿no? Esos acuerdos a los que llego con tus necesidades y las mías, y esa disciplina rítmica es la que une las dos necesidades para que haya armonía, ¿no? Eso es súper importante. ¿Alguien más me quiere compartir cómo más o quién más cree que está haciendo un proceso de escucha activa? ¿O quién se ha dado cuenta de que no y por qué? Pones diapositivas, escucha. Hola, hola. Ya. Listo, estamos muy silenciosos hoy, entonces vamos a seguir, pero vamos a estar un poquito más activos. Escucha activa es oír más interpretar. Y oír más interpretar es lo que me está diciendo el niño y cómo lo interpreto yo. Y ahí viene un poco lo que nos trae a Tamar. Normalmente cuando escuchamos a nuestros hijos, interpretamos que mi mente, ¿qué me está diciendo? Está poniendo en duda mi orden, está poniendo en duda lo que yo le estoy diciendo, no lo quiere hacer. Cuando interpretamos mal, realmente no escuchamos. Cuando escuchamos activamente y oímos e interpretamos a través de la necesidad del niño, a través de lo que él me está diciendo, yo puedo tener una escucha más amplia sobre sus necesidades. Debemos tener humildad para entender sus inquietudes, para entender por qué esto es importante. Muchas veces los niños nos traen cosas como, no, es que un niño me dijo boba. Y nosotros de adulto, ay, eso no le va a cuidado, que eso no tiene importancia. Pero si él me lo está contando, yo debo ser humilde y entender por qué para él eso es importante. Alba me escribe, yo estoy fallando porque si le digo que haga algo, hace lo contrario. Por ejemplo, deje el perrito quieto, más lo molesta. Ahí hay un tema de escucha entre los dos. Y la escucha activa no solamente debe aprenderla el papá, debe aprenderla también el niño. Y eso es un proceso que hacemos en el taller de Empoderarte. ¿Cómo les enseñamos a ellos a escuchar activamente? No es que está fallando Alba en este ejemplo que ella me pone, es que no están siendo escuchados correctamente. No hay una comunicación correcta en esta relación que hace que se haga todo lo contrario. Y eso suele pasar mucho cuando no hay conexión. Cuando se conectan y se escuchan, las indicaciones son recibidas de forma más armónica. La tercera recomendación es aceptar sus emociones y sentimientos. El niño está llorando, no, pero no llores, ¿qué voy a llorar por eso? No estoy aceptando su emoción, no estoy aceptando su sentimiento, es que me siento triste. ¿Y por qué se siente triste? Porque por eso, no, ¿qué va? No lo estoy aceptando. Entonces él no se siente conectado conmigo porque ¿qué piensa? Si tú me dices, si yo estoy hablando contigo y tú me dices, no, es que me siento triste porque no puedo comprar algo. Y le digo, ay, qué boba eso. O sea, ¿en serio está triste por eso? ¿Usted se siente conectado conmigo? No. Usted no me va a volver a contar nada porque invalide su tristeza. Y eso pasa mucho con los niños. Para nosotros como adultos
las emociones de ellos, las situaciones de ellos son banales, son sencillas, son fáciles de resolver. Para ellos es la emoción, es la situación, es su inquietud. Cuando no las aceptamos y las escuchamos, no conectamos con ellos. Y esto es algo que le pasa mucho a los papás también, ¿no? Los papás son los que más seguido van anulando la emoción. Ay, no llore por eso es bobada, no le ponga cuidado. No, eso es un tema muy común en los papás que les cuesta mucho sentarse a escuchar por qué me está diciendo eso, porque para él es importante esto que me lo está contando. Si me lo cuenta es importante. Y por último, pues tener presencia total, un espacio, así sea una vez a la semana en la que yo me conecte con mis hijos y tenga presencia total. Presencia total es no celular, es no computador, es no televisor, es no que no haya un ruido afuera, que él entienda que yo estoy para él. La escucha activa es una herramienta buenísima para conectar con nuestros hijos, porque los hace sentir que yo estoy para él. Entonces, en esta escucha activa, yo lo resumo como CHAP, que es servicio para sus necesidades, humildad para entender sus inquietudes, aceptar sus emociones y sentimientos y presencia total. Diana me cuenta, yo fallo cuando dicen lo que yo no quiero. Para ellos es importante, para mí no. Para ellos es importante, para mí no. Eso me llama mucho lo que dice Diana porque entonces no estoy teniendo en cuenta lo que es importante para ellos. Y más allá de lo que me están contando, que puede ser una bobada, es por qué me lo están contando, qué hay detrás de eso. Cuando yo escucho activamente, para mí puede ser una bobada, pero yo puedo pensar qué hay detrás de lo que me están diciendo. Quiero que sigamos a la siguiente diapositiva que tiene que ver mucho para unirnos y es la empatía. La empatía me dice, cómo acepto sus emociones, y es un poco lo que estábamos hablando. Lo que para ellos no es importante, o para mí no es importante lo que ellos dicen. Ellos sienten que para mí no es importante. Puede ser que para mí sí sea importante, pero como no les digo que es importante, como no los escucho, como no estoy presente, para ellos dicen, ¿para qué le digo a mi mamá si de todos modos no le importa? Y eso es algo que desconecta. Y esto es una situación muy común en los adolescentes. Ellos se sienten desconectados muy fácil cuando sienten que papá o mamá no les importa su vida. Entonces, la empatía es aceptación, aceptar. Voy a leer aquí a Rosa María que me está contando. Muchas veces les pido ese espacio sin nada de celular, etcétera, pero las veo inquietas y solo esperan que termine la charla. Porque uno, ya no estamos tan acostumbrados y sobre todo si son adolescentes a estar sin los aparatos electrónicos. Y dos, porque entienden que es una charla en el que recibo información. ¿Qué pasaría si la charla se vuelve en el que escucho? Este espacio es para escucharlas. Cuéntenme algo. Así sea 2 minutos de presencia en donde ellos están contando algo y esos 2 minutos se van volviendo constantes, día a día, van a ser después 3, van a ser después 4, va a ir creciendo el tiempo. ¿Por qué? Porque van a entender que tú sí estás en disposición de escuchar. Entonces, todo es paulatino, despacio, así sea 1 minuto, quiero que me cuentes, pero yo no voy a hablar, quiero que tú me cuentes algo, lo que sea, cualquier cosa del día. Y ellos van a ir empezando a aumentar ese tiempo de conexión. Lo que yo les estaba diciendo ahorita, validar sus propios pensamientos. Eso es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo, pero cuando validamos los pensamientos de nuestros hijos y los hacemos tan importantes para nosotros como son para ellos, conectamos. Conectamos impresionante. Para un niño de 2 a 4 años es súper importante escuchar que es el superhéroe. Cuando yo lo escucho siendo un superhéroe activamente, conecto con él. Aunque para mí eso sea súper harto, no tiene sentido, toda la conversación que como adulto puedo tener, cuando él me ve conectada con ese sentimiento y presente, entonces conecto. Para los niños más grandecitos es cualquier cosa que pasó en el colegio, que un niño le dijo, que una niña, que cualquier situación del día,
ellos quieren contarla. Cuando yo estoy presente y valido ese sentimiento, valido ese pensamiento, se conecta. Y en los adolescentes, que es más corto el proceso de conexión, es simplemente escuchar y validar. Entiendo cómo te sientes, te acompaño, no juzgo. Y aquí vamos a la siguiente, que es entrar en su mundo. Y esto es lo que más nos cuesta y los voy a escuchar. Sé que va a ser así. Me dice, mi hija con 21 años ahora valora los 15 o 20 minutos de su día en la universidad. Exactamente, Diana. Vamos poco a poco. Cada vez que aumentamos nuestro nivel de presencia, se va valorando más esos momenticos y se van volviendo más amplios. Vamos a ver el punto de entrar a su mundo. Y esto es algo que yo sé que han escuchado por todos lados. Entren en el mundo de los niños, jueguen con ellos, hablen con ellos, pero no somos capaces de hacerlo. No, nos cuesta muchísimo entrar en el mundo de otro, y no solamente de nuestros hijos, de cualquier persona, entrará a su mundo bajo la conciencia de voy a observar, voy a escuchar, voy a compartir y voy a entender, pero no voy a llevar nada que yo tenga en mi cabeza, no voy a enjuiciar, no voy a cambiar su mundo. Yo veo muchos papás que dicen, no, pero yo juego con mi hijo, bueno, ven y jugamos, y entonces el niño va con los carritos, no, estamos en una pista de chocolate, no, la pista no es de chocolate, la pista es de carreras, y el papá empieza a ser el que domina el juego, y entonces el niño ya no es el mundo del niño, es el mundo del papá. Los adolescentes, no, voy a hablar con mi mamá sobre cómo vestirme, entonces es que quiero ponerme un vestido así, así, y entonces la mamá entra en su opinión, pero yo creo que te verías mejor con un vestido así, ya no estás en su mundo, porque estás llevando tu opinión, tu juicio al mundo de ellos, entonces no conectan, porque ¿qué es lo que le dicen al niño? Como tú lo ves, no es como yo lo veo. Y eso es algo que repetitivamente hacemos y además lo hacemos súper inconscientes porque traemos siempre nuestro juicio, nuestra intervención. No, es que un niño me dijo que era boba y entonces yo me puse a llorar y usted no le respondió. ¿Y por qué no le dijo esto y esto y esto y esto? Ya, ahí, o sea, lo saqué de su mundo y lo traje al mío. Entonces, ¿qué habilidad tenemos para escuchar, observar, compartir y entender sin enjuiciar, sin cambiar su mundo, sin dar mi opinión? Solamente estoy acá metida en su mundo escuchando. Hay cosas que de ese mundo no me van a gustar como mamá, me las guardo. Y en otra oportunidad, cuando tenga la posibilidad, las traigo. Pero en ese momento de presencia, de estar con mi hijo, solamente debo observar, escuchar, compartir y entender. Y quiero saber si en este punto tenemos alguna duda, pregunta, inquietud, más cosas que me quieran traer para nutrir esta conversación, qué cosas han visto que, o han sucedido de lo que les he traído hasta ahora. Vamos a ver quién me quiere compartir. Veo por aquí a Lauren, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte y escuchar, me gustaría escucharte. Cuénteme, ¿qué cosas, Hola. cómo estás? ¿Qué cosas has podido observar en este tema de escucha activa o de entrar a su mundo que de pronto sí has podido hacer o que de pronto no? Esa es la pregunta que quiero traerles para que me cuenten. Bueno, a veces no es fácil, por lo menos en mi caso, y que es por dos, no es fácil ponerse uno como en la situación, ¿verdad? De los niños, sino uno siempre piensa desde uno, o sea, ponerse uno como en los zapatos de ellos, y es precisamente una de las razones por las que estoy acá, por ponerme en su posición, ¿no? También digamos, a sentir cómo están ellas, digamos, sintiendo sus emociones, como todo, no desde como yo la estoy viendo, que es totalmente diferente, que es el proceso, digamos que yo soy la mamá, el proceso de crianza. Entonces son más como aprender a escuchar, de pronto si hace falta más, y no a dar tantas órdenes, ¿no? Entonces, a veces uno tiende, sí, a dar órdenes y no a escuchar. Y pues yo estoy, la verdad, estoy aprendiendo. Me siento que porque a veces siempre uno cree que uno tiene la razón,
en todo y pues creo que ya hemos ganado un terreno, pero para mí en este momento, digamos, lo más importante es que ellas aprendan también a tomar sus decisiones, que uno no todo el tiempo va a estar ahí y, y empezarlas a soltar, ¿no? A veces uno es muy sobreprotector, quisiera como salvarle y como que evitarle que pues que tengan sus caídas y todo y pues en ese momento, en este momento de mi vida estoy en eso, en como soltarlas, ¿no? Siempre he sido muy protectora en brindarles como eso, pero ya la verdad veo que se están creciendo, que ya no son niñas y tengo que tomar responsabilidad y dejarlas también para que ellas aprendan a volar solitas en su determinado momento. Pero sí es la verdad es algo que toca a uno como papá también a escuchar y a veces yo digo, bueno, uno también fue adolescente, uno también sintió así, uno también tuvo esos cambios y una de las cosas que hablaba ahorita con mi mamá es eso, son los cambios hormonales que ellos tienen, que a veces uno no entiende y a uno se le olvida que uno también pasó por esas situaciones. Es básicamente, bueno, aprendiendo. Muchas gracias, Laura, por lo que nos Bueno, traes. neni. Bueno, y voy a leerles un poco en el chat porque tenemos preguntas que nos ayudan mucho a nutrir esta conversación. Y me preguntan, ¿qué hacemos entonces cuando dialogamos con ellos y nos cuentan algo que no nos gusta? Y eso es súper importante. Si estamos en un espacio en el que yo estoy conectando con mi hijo, porque eso es algo que los papás hacemos conscientemente. Yo saco un momento del día, en este momento voy a conectar con mi hijo, no es todo el tiempo, no es a toda hora, no en un espacio. En mi caso lo uso antes de dormir, hago un espacio para conectar con ellos y tengo súper claro que en ese espacio no puedo llevar mi opinión. Y así lo que me traigan no me gusta, no estoy de acuerdo, respiro, me lo guardo, lo anoto allá y al otro día en algún momento, oye, mira que me quedé pensando en esto y pienso que podrías hacer tal cosa, en otro espacio, ¿sí? Entonces, no en el momento en el que estamos buscando ese proceso de conexión, pero en otro espacio lo puedo traer y le dice, sinceramente, me quedé pensando en esto que hablamos y podría decirte o recomendarte o podríamos hacer tal cosa o podría acompañarte de esta manera. ¿Sí? Ellos lo van a tomar muy bien porque ya no están en el momento de conectar. Ellos van a decir, ah, mi mamá se acuerda de algo que yo le dije hace unos días o que le dije anoche. Para ellos es, me está escuchando y está preocupada por tal tema. Entonces es súper importante. Respírenlo, anótenlo, déjenlo pasar y cuando sea el momento adecuado, retoman esa situación que de pronto no les gusta. Erika me dice, la verdad, cuando hay ese espacio siempre aprovecho para darle mi punto de vista, pero siempre dejo que tome la decisión y lo acompaño en sus consecuencias, buenas o malas. Lo que tú haces, Erika, está perfecto, o sea, uno lo escucha y le da el punto de vista, depende de cuál es mi intención en esta conversación. Y recuerden que esto que estamos creando aquí es como crear una conexión, ¿sí? Cómo fortalecer la conexión con mi hijo, el vínculo con mi hijo. Cuando estoy en un momento de conexión, no debo llevar mi opinión. Si estoy en una charla casual porque estamos hablando de un tema, porque vamos en el carro y me contó, claro, yo le doy mi opinión y él se siente escuchado, también me lo dice. Sí, se sienten escuchados cuando damos nuestra opinión y todo eso, pero cuando estamos conectando es simplemente entrar a su mundo sin opinión, sin juzgamientos, sin traerles nada, simplemente gracias por dejarme entrar en tu mundo. Ya, ahí en la diapositiva decía algo muy bonito y es ponte tu capa, ven y vuela. Y es esa la invitación, es en los momentos de conexión, es ponerse la capa e ir a volar al mundo de ellos, a donde ellos quieran ir. Es ese momento. Bueno, voy a seguir leyéndoles. En mi caso le doy mi opinión. Si no le doy mi opinión, me dice que no lo escucho. Alba, es súper importante que si estamos en momento de conexión, no damos nuestra opinión, pero después, si traemos otra vez el tema, él se va a sentir escuchado, además después de muchos días, ¿no? O de 2 días, o de la noche anterior. Mi mamá se acordó que estábamos hablando de esto. Sí, eso es importante. No es simplemente dejarlo pasar y ya no. Depende de qué momentos estamos creando. Bueno, otra cosa que me traía Erika también, que me parece muy valioso,
es al final dejo que la decisión sea de ella. Y es súper importante. Cuando ya estamos en un momento en el que yo doy mi opinión, dejo que la decisión sea de ella, claro, y la acompaño. Y si se equivoca en ese proceso, yo acompaño su equivocación, pero lo dejo, le doy permiso de equivocarse. Y eso también genera mucha conexión. Cuando acompañamos en el fracaso, conectamos mejor que cuando acompañamos en el éxito. Y eso es algo que debemos ir recordando día a día. Acompañar en el fracaso es una forma de conectar también. Bueno, ¿qué más traemos? Ya vamos a ir cerrando este bonito espacio. ¿Alguien más que me quiera compartir? ¿Alguna otra mamita, papito que me quiera compartir? ¿Cómo trabajamos estos espacios de conexión? Si tienen alguna duda en estas 4 herramientas que les traigo. Bueno, no veo que me están escribiendo más, entonces voy a invitarlos. Ah, bueno, ya, Juliana me va a escribir. Cuéntame, Juliana. O si quieren pueden abrir su micrófono también y contarme. Hola, buenas noches. Pues yo sí de pronto tengo esa falla de conexión con mi hijo, ¿sí? Lastimosamente, pues por cuestiones de tiempo, es muy poco lo que me veo con él. Casi siempre está al cuidado de sus tías o de sus abuelos paternos y digamos que los momentos que tenemos para compartir, discutimos mucho, ¿sí? Y es muy curioso porque siento o que él se pone a mi nivel de adulta o que yo me pongo al nivel de niña, ¿sí? Siendo su mamá. Entonces, a veces no nos escuchamos, ya el problema no es tanto ni siquiera de Noah, sino es de mí, ¿sí? De su mamá, que a veces, o sea, llega el punto en lo que te digo, que entramos es en una discusión y yo después analizo y digo, pero ¿por qué tengo que discutir y tener que ponerme al nivel de él como con esa actitud de una niña de 7 años? Entonces, ya después de que pasa la discusión, entonces como que ya nariz, y bueno, ahora sí sentémonos a hablar, y te escucho, pero entonces la falla es esa, que inicia primero la discusión, entonces ya después como que el compartir no es ameno porque como que ya no me quiere contar todo o me cuenta solo algunas cosas. Entonces, digamos que sí tengo esas dificultades en la conexión con él porque no ha habido todavía esa empatía porque primero está la discusión y después sí como que reaccionamos y nos ponemos en los zapatos del otro. Entonces sí ha sido difícil y sí quisiera como tener herramientas para poder a veces entenderlo y lograr ponerme al nivel de él, pero en una forma positiva y no como dándole las razones y terminando en discusión todo. Muchas gracias, Juliana, por lo que me traes. Y bueno, mira que tú misma vas haciendo esa reflexión y esa retrospección de qué pasa, ¿no? Bueno, no estoy mucho tiempo con él, entonces mis tiempos de conexión son muy cortos. La invitación es que los crees. Como papás debemos crear esos tiempos de conexión. O sea, si yo sé que en toda la semana no estoy porque estoy trabajando, eso, voy a dedicar 1 hora, 2 horas a un tiempo de conexión y ellos son muy, digamos que aceptan más las cosas cuando nosotros se los contamos. Oye, el sábado quiero que tengamos un tiempo para los dos. Podemos ir a un parque, podemos salir a comer, la actividad que sea que más les guste. Voy a dejar mi celular, quiero estar solamente contigo y que conversemos. Entonces ahí ellos ya miran como, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Me va a regañar? ¿Pasó algo? ¿Le van a decir algo al colegio? O sea, ellos ya van a decir, aquí pasa algo raro. Y van a estar como a la expectativa. Ya cuando te encuentren en una posición de escucha, de no enjuiciar, de que no estoy dando mi opinión, de que entiendo tu emoción,
cuando tú dices, no, es que nos enganchamos, es porque seguramente te trae algo que no te gusta y tú de una, no, pero así no es, ¿no? Entonces, en esos espacios es lo que les digo de respirar, y yo sé que es súper difícil porque a mí también me cuesta muchísimo como mamá, pero respirar, anotar, y por estas 2 horas simplemente no voy a enjuiciar, no voy a decir, no voy a opinar. Y luego, en otro espacio que ya no estoy en esa presencia total con él, pues le digo, mira, ¿sabes qué? De lo que hablamos, yo pienso esto o pienso lo otro, ¿sí? Entonces, y lo que tú me dices es muy cierto. Si tú llegas después de un día largo laboral y él también llega de su día largo, pues no es el momento de conectar, ¿sí? Es el momento de solamente acompañar. ¿Por qué? Porque van a haber choques, porque los dos estamos estresados y no vamos a conectar en esa circunstancia, en esa posición no vamos a conectar. Quiero responder esta pregunta, me quedan como unos 5 minuticos más de preguntas. Me dicen, mi hijo tiene 12 años, ¿cómo ayudarle a entender sin herirlo, respetando su forma de ver el mundo, pero no siempre tiene la razón cuando da su opinión acerca de algo? Y la frase más, de verdad, el que la creó es la que nos dio la solución a todos los problemas en las relaciones de los seres humanos, y es, el mundo no es como es solo como tú lo ves. Y esta distinción, que yo la traigo muchísimo en mis clases, les ayuda a detener su punto de vista, porque hay chicos que es así, es así, es así, es así, y cuando yo les digo no, se sienten lo que tú dices, heridos, atacados, es que no me están escuchando, es que no me ponen cuidado, es que mi opinión no es importante. ¿Por qué? Porque ellos se van al extremo, ¿no? Y es simplemente en esos momentos, antes de engancharnos con su opinión, es decirle, ok, yo entiendo, tú ves las cosas así. Recuerda que el mundo no es como es solo como tú lo ves, y esa es la forma en la que tú lo ves, y esta es la forma en la que yo lo veo, ¿sí? Ni te estoy diciendo que tú tienes razón, ni te estoy diciendo que yo tengo la razón, simplemente los dos estamos viendo o observando algo totalmente diferente. En esta situación, en esto que vamos a hacer, yo necesito desde mi paternidad tomar la decisión, y la vamos a tomar desde mi observador. No te estoy diciendo que no tengas la razón, así lo ves tú, perfecto, pero lo vamos a tomar o lo vamos a hacer desde mi observador, porque yo sé por qué lo voy a hacer, porque yo soy el padre, y entonces aquí sí se marca la jerarquía. Por eso les digo que la jerarquía y la horizontalidad hay que saberla dónde marcar. Cuando yo estoy hablando con mi hijo sobre un punto de vista, marco mi jerarquía, y en este caso vamos a usar mi forma de ver el mundo, porque yo tengo la experiencia, porque yo soy el adulto y porque sé que este es el camino. No quiere decir que tu opinión esté mal, no quiere decir que no tengas la razón, simplemente ese es tu observador, este es el mío, y vamos a irnos por el mío. Y ahí hay una jerarquía marcada, y no lo estoy, no, porque yo digo, porque soy el papá, no tengo que gritar. Bajo esa forma, con esa sola distinción, el mundo no es como es solo como tú lo ves. Ellos ya se detienen, bajan los puños, respiran y entienden que así es. Cuando estoy conectando, ya no marco la jerarquía, ya no digo es que yo pienso que, es que yo quiero que, no, estamos iguales, yo te estoy acompañando, y por eso es muy importante que ustedes como papás vayan viendo cuál es su intención en una situación específica con sus hijos. ¿Cuál es la intención? Conectar, marcar mi jerarquía. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo debo actuar como papá de acuerdo a las situaciones que diariamente se nos presentan? ¿Sí? Espero haya podido responder tu pregunta, John. Bueno, y por último, me dice Rosa, que es mejor no dar mi punto de vista, valiosa tener esa información, porque de esa forma mía también termino discutiendo. Sí, evitar la discusión ayuda muchísimo a conectar. ¿Y cómo evitamos la discusión? Perfecto, no vamos a llegar a un acuerdo, está bien, tú tienes la razón, nunca hay que decirle no tienes la razón, no, sí tienes la razón, y es que sí la tiene. Intentamos eso, sí la tiene, porque en su mundo las cosas son así lo ve, sí la tiene, solamente que en este mundo que yo estoy viendo, gracias a mi experiencia, a mi edad, a que soy el papá, pues puedo llevarnos por un mejor camino. Ya, suficiente, esa es la explicación que necesito.
Bueno, para terminar este espacio, voy a compartirles una reflexión muy pequeñita por medio de un video y ya estaríamos terminado este primer taller. ¿Listo? Bueno, quiero que imaginemos que esta semillita que vemos creciendo son nuestros hijos y esa primera raíz que vemos es nuestro núcleo familiar y es lo que nos permite germinar, les permite crecer, les permite empezar a desarrollarse. Y a medida que la semilla va creciendo y va germinando, van apareciendo otras conexiones, abuelos, tíos, hermanos, van haciéndose conexiones más grandes. Cuando ya la semilla germina y sale, las raíces quedan abajo. Y llega un momento en la vida de nuestros hijos que sentimos que ya no somos importantes, que ellos ya están afuera haciendo su vida. Pero si se dan cuenta, ese pequeño arbolito que está creciendo necesita de sus raíces para mantenerse. Y siguen creciendo las conexiones y siguen volviéndose cada día más grandes. Y tan grande es la raíz como el árbol. Lo que sostiene o lo que permite que esta ramita que estamos viendo no se rompa, no se caiga, es la fuerza que tiene su conexión, la fuerza que tienen sus raíces. Y esa fuerza es la que nosotros debemos brindar a nuestros hijos para que se sostengan en todo lo que la vida les trae, en esos momentos difíciles que la vida les genera. Aunque ya no estamos en el plano visible, porque cuando llegan a la adolescencia ya no estamos en el plano visible, aún nos necesitan, no para dar órdenes, no para decirles cómo crecer, sino para acompañarlos, sostenerlos y fortalecerlos. Ya nosotros no tenemos la habilidad de decirle al árbol hacia qué lugar crecer, hacia dónde dirigirse, cuántas ramas crear, cuántos frutos o flores. Solamente estamos ahí para sostener, para mantener, para acompañar. Cada vez que las conexiones se van creciendo, que más personas entran en la vida de nuestros hijos, cada vez que esas raíces van creciendo, ellos se van volviendo más fuertes. Y cada vez que alguien sale, es como si una raíz de esas se rompiera. Cada vez que alguien ya no está en su vida, cada vez que alguien muere, cada vez que hay una separación en el hogar, esas raíces se van rompiendo y empieza a tambalear. Por eso siempre es muy importante hacerles saber que nosotros vamos a ser parte de esa vida, aunque ya no estemos en el plano visible, siempre vamos a estar ahí. No importa, un día este árbol va a ser una semilla nueva, va a generar un nuevo fruto, va a generar una nueva semilla. Y esa semilla va a crecer con sus propias conexiones. Ya nosotros no vamos a ser parte de esa semilla. Y eso es lo que quiero que nos llevemos como padres. Hoy entendamos que la conexión es tan importante porque es la que hace que mi hijo se desarrolle y crezca. Pero ya no es decisión mía de cómo vaya a crecer. Ya no puedo yo decidir cuántas hojas va a tener, cuántos frutos, solamente puedo sostener, contener y fortalecer. Y eso es conexión. Espero les haya gustado muchísimo este espacio. Muchísimas gracias a todos por mantenerse conectados con Soca. Recuerden que vamos a tener otros talleres durante el mes, que este es el primero, y que terminamos nuestra ronda de talleres con el taller presencial de Empoderarte del 28 al 2 de diciembre. ¿Qué vamos a ver? Pues esto mismo que estamos aprendiendo aquí con ustedes, lo vamos a ver con los niños. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Si te escucho, Lauren. No, muchísimas gracias a ti por este espacio. La verdad que es muy oportuno, es un gran regalo recibir esa información para ayudar a los niños pues a fortalecerse, a sostener, como tú dices, acompañarlos. Gracias, Lauren, y gracias a todos los que me están escribiendo. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse con nosotros. Hacemos esto con muchísimo amor y yo estoy segura que así vamos generando una comunidad de papás efectivos. Recuerden, no somos papás perfectos, nos vamos a equivocar, vamos a seguir haciendo cosas
que después decimos, ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué lo hice? Pero poco a poco vamos a ir siendo papás más efectivos, no perfectos. Muchísimas gracias, mil bendiciones y nos vemos la otra semana en el próximo taller. Gracias, Ale. Gracias, que estén bien. Sí, hijo, sí. Lo que usted dice es de verdad verdadero.